¿Hace Cristo, hermanos? En esta hora estamos dándole la honra y la gloria a Dios porque nos permite estar nuevamente delante de ustedes, enfrente de ustedes. Les deseamos que el Señor sea con ustedes y que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a dar inicio a este servicio para la honra y gloria de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesucristo, estamos delante de ti, Señor, dándote la honra y la gloria, Señor, porque tú eres digno de toda la alabanza, de toda adoración, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre, Señor, porque tú, Señor, mereces toda adoración. Te suplicamos que en esta hora, Señor, tú seas con nosotros, Señor. Tú traigas palabra fresca a nuestras vidas, Señor. Bendice al predicador, Señor. Bendice a mi esposo que manda la palabra en esta hora, Señor. Que penetre, Señor, los corazones, Señor, tu palabra, Señor, tu vida, Señor, en tu nombre santo, Señor Jesús. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. A tu nombre sea la honra y la gloria, Señor, Cansado por del los siglos de los siglos. camino. Amén, aleluya. Vamos a escuchar una alabanza para la honra y gloria de Dios, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Cristo, aleluya. Él tiene celo por mí, su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Dios, aleluya. Él nos ama, Y gloria a así Cristo, de aleluya. repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama. Él nos ama, oh. Gloria a Cristo, aleluya. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos ama, Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos ama. Él es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh,
cielo y la tierra se juntan y alaban a Dios. Y nosotros, ¿por qué no darle la honra y la gloria al Señor? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en San Juan. Vamos a leer dos escrituras bíblicas para la honra y la gloria de Dios. Ahí en San Juan 5:39, para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Amén. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, aleluya. Vamos a ir a Hebreos, también para la honra y gloria de Dios. 4:12. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y es el espíritu, hasta el espíritu y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, aleluya. La palabra de Dios aquí nos dice que es viva y eficaz, que penetra nuestra alma, nuestro espíritu, y penetra nuestras coyunturas hasta los tuétanos, y discierne aún los pensamientos y las intenciones que tienen nuestros corazones. Amén, aleluya. Vamos a oír nuevamente un himno para la honra y gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz en mí un hombre nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte.
tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Le doy gracias al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y porque nos permite la salud a mi familia y a mí. Como ustedes vieron, porque mi esposo dio el testimonio, el Señor nos libró de ese coronavirus a mis dos hijas y a mí. Y a mi esposo también. Yo bendigo a Dios porque Él en todo momento ha estado con nosotros y Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado. Y cómo no enamorarme más cada día del Señor, cómo no servirle más si Él en las luchas, en las pruebas, Él siempre ha estado con nosotros. Dios les bendiga, hermanos, les amo en el amor del Señor y que el Señor Jesucristo sea con ustedes. Dejo lugar a mi esposo. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Dios bendiga a mi esposa por la participación que ha tenido. Doy gracias a Dios por ella, por su vida. Agradezco a Dios por cada uno de mis hijos, como mencionaba mi esposa. Damos gracias a Dios. En nuestro corazón hay agradecimiento. Esta tarde damos gracias a Dios. Una tarde lluviosa, una tarde que está lloviendo. Si usted escucha algunos ruidos, son truenos que de alguna manera el cielo pues emite, y damos gracias a Dios por esta tarde fresca, y damos gracias por supuesto por cada uno de ustedes que nos concede la bendición de poder entrar a sus hogares, a sus casas a través de este medio. Damos gracias a Dios por cada uno de los que ya están conectados, cada uno de los que ya están presentes en nuestro culto. Les invito para que le demos la gloria al Señor. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de nuestros amigos, hermanos, que quizás de diferentes lugares nos están mirando. Rogamos a Dios que el Señor sea con ustedes, que Él sea grandemente en sus vidas, y quiero invitarlos para que de alguna manera, si usted tiene alguna petición, alguna necesidad, algún problema y quisiera que hagamos oración por ello, quisiéramos invitarle para que nos envíe un mensaje a esta página y nosotros oraremos por su necesidad al finalizar este culto. Después de la palabra, del mensaje de la palabra de Dios, estaremos tomando tiempo para orar y clamar a Dios. Sabemos que en Cristo hay poder y la oración tiene poder. Así es que aparte de todo hay hermanos que están dispuestos
dispuestos a clamar a Dios, no solamente nosotros que estamos aquí, mi familia, mi esposa, mis hijos, sino todos los hermanos que están ahorita mirando en este culto y que de alguna manera no solamente lo están mirando, sino que están alabando al Señor a través de lo que ellos tienen, porque cada uno da de lo que tiene. Esto es algo muy especial y en nuestro corazón hay una alabanza para el Señor. Te invito, mientras de alguna manera tú te preparas y estás ahí preparándote en familia, quizás yo te invito para que escuches otra alabanza más, y después de esto tomaremos tiempo para leer la palabra de Dios y meditar un momento en ella. Dios les bendiga, bendiciones hermanos, y bienvenidos a este culto glorioso de la Quinta Iglesia Apostólica de Denver, Colorado. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste. Con tu amor nos rescataste. Aleluya. Vamos a darle gracias, dale gracias, dale gracias. No te canses de darle gracias. Así No te es. canses de darle gracias. Aleluya. Tu amor me rescató. Tu amor me limpió. Gracias, Jesús. Tu amor me dio vida eterna, Señor. Por eso cantamos. Por eso cantamos. Te alabamos, Jesús. Te honramos, mi Dios. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré.
por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca cesará. Tengo libertad. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos libertad. La libertad que Cristo da. Damos gracias a Dios por esa libertad. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Este canto inicia dando a conocer que anhelamos conocer más de Él. Yo quisiera preguntarte, ¿anhelas conocer de Él? ¿Anhelas conocer más de Él? Yo sí. Y este es el propósito de este mensaje el día de hoy. Quisiera invitarte para que tomes tu Biblia, hermano, hermana, amigo que estás aquí en esta tarde, que estás mirando este culto. Bienvenido seas. Bienvenido sea cada uno de ustedes, sus familias. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Quiero invitarnos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Quiero invitarte para que consideremos esta escritura, para que meditemos un momento en la palabra de Dios. Y dice esta palabra de la siguiente manera, la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quisiera invitarte en esta hora para que hagamos una breve oración, pidiéndole al Señor que Él hable a nuestras vidas, que Él a través de su palabra nos hable y que toque nuestro corazón, prepare nuestro corazón para que esta palabra penetre y haga un efecto especial en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo le invito que hagamos esta oración. Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, anhelamos conocerte más. Te rogamos, Señor Jesús, que seas con nosotros, que bendigas nuestras vidas, Señor. Estamos en esta hora, en esta tarde, preparándonos para escuchar el consejo de tu palabra. Ruego en este día que tu bendición, Señor Jesucristo, sea sobre cada uno de nosotros, que escuchamos esta palabra, Señor. Te pido que prepares los corazones y haga un efecto especial, que esta palabra sea glorificada, tu palabra, Señor, sea glorificada en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Padre Cristo, hermanos, el día de hoy yo quisiera hacerte una invitación para que nos preparemos. El título de este mensaje es Preparándonos para toda buena obra.
Paz de Cristo, hermanos. Preparándonos para toda buena obra. En la vida del hombre, en la vida de la familia, en cada uno de nosotros, hermanos, siempre hay diversas preparaciones que nosotros de alguna manera tenemos que realizar. Para salir al trabajo en la mañana tenemos que prepararnos, tenemos que alistarnos, tenemos que estar listos para poder llegar a tiempo a nuestro trabajo. Para ir a la escuela hay que hacer la misma preparación, hay que levantarnos, hay que bañarnos, hay que alistarnos, y todo con el propósito de lograr lo que nos estamos proponiendo. El que va al trabajo, el que va a la escuela, el que va a algún viaje, tiene que preparar maletas, tiene que preparar todo lo esencial, lo necesario para poder cumplir con el propósito que tiene. Y yo quiero invitarte en este día para que nos preparemos. Preparémonos para toda buena obra. Preparémonos para hacer algo que de alguna manera nos bendiga, algo que traiga bendición a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Quiero invitarte para que te prepares. Preparémonos, ya que esta escritura nos incita para que de alguna manera nosotros pensemos o hagamos reflexión en lo que es la palabra de Dios. Cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor en nuestras vidas, lo primero que se nos ha hablado, y es por medio de ella que hemos adquirido fe, es la palabra de Dios. Se nos ha presentado el mensaje de salvación, el evangelio que transforma vidas, que transforma corazones, la palabra de Dios. Y es a través de ella, como dice la palabra, que por medio de ella viene la fe. Por medio de ella alcanzamos la libertad. Dios nos da la libertad para que de alguna forma podamos comprender que hay que prepararnos. Por eso la invitación, a través de esta introducción, quiero hacerte la invitación. Preparémonos. Prepárate, hermano. Preparémonos. Prepárate, amigo. Porque hay necesidad de que de alguna manera nosotros tengamos en nuestra mente que así como cuando salimos a algún viaje, así cuando tenemos que ir a la escuela, cuando tenemos que ir al trabajo, cuando tenemos que ir a una cita del médico, tenemos que prepararnos. Yo te invito en este día para que medites en lo que tenemos que prepararnos. Dice esta escritura en los versículos que acabamos de leer, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál escritura? La palabra de Dios. Y útil, dice, nos menciona para qué sirve. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, se prepare, esté completamente preparado para toda buena obra, para toda buena obra, para todo lo bueno que hemos de hacer. Hay que prepararnos. Si para cosas que de alguna manera quizás no tienen mucho beneficio para nuestras vidas, nos preparamos, pues yo te invito para que nos preparemos para toda buena obra. He titulado, y vuelvo a mencionar este mensaje, preparándonos para toda buena obra. Espero y de alguna forma puedas comprender lo que tratamos o queremos a través de esta palabra comunicarte o darte a conocer por qué es que tenemos que prepararnos. Este tema nos habla de carácter, nos habla de disciplina, nos habla de consejo, nos habla de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas para los tiempos futuros, para tiempos que vienen, tiempos que de alguna manera han de venir. Por eso tenemos que estar preparados. Pablo le habla a Timoteo y le dice: me encanta
el título que tiene antes de leer el versículo 3 de este capítulo 3 de Segunda de Timoteo, y empieza con un subtítulo, título que dice carácter de los hombres en los postreros días. Paz de Cristo, hermanos. Dije que este tema nos hablará de carácter, de disciplina, de consejo y también de aplicar la palabra de Dios a mi vida, a su vida. Cada uno tiene que aplicar la palabra. No estamos para que alguien diga, bueno, esto le queda a fulano, esto está bien para el hermano, para la hermana. No. Hermano, te invito para que de alguna forma menciones, si algo has de mencionar, y puedas decir, esto me queda a mí, esto lo quiero aplicar en mi vida, esto es necesario en mi vida, esto lo necesito yo. Y quiero invitarte para que de alguna manera, fíjate la importancia y la necesidad de estar preparados para los postreros días, para los tiempos futuros, para tiempos que de alguna manera desconocemos, porque el día de mañana es incierto, nadie lo sabe. Nadie sabe lo que ha de venir el día de mañana. Es más, no sabemos si de alguna manera hemos de vivir. En las manos de Dios está nuestra vida, y Él es el único que tiene el control. Él es el único que tiene la autoridad y la facultad para dar vida. A Él sea la honra y sea la gloria por siempre. Pero quiero invitarte para que leamos el versículo 3. Vamos a estar considerando este capítulo y vamos a considerar por qué es que la palabra del Señor es inspirada por Dios. Así lo dice el apóstol Pablo refiriéndose a Timoteo. Y dice el versículo 3, también debes saber esto, le habla a Timoteo. También debemos saber esto. Y dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Paz de Cristo, iglesia. Paz de Cristo, hermano. Yo quiero mencionarte, si la palabra de Dios dice que en los postreros días o en los tiempos futuros se presentarán o vendrán tiempos peligrosos, y dice la razón por la que son peligrosos. Escucha, hermano, y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y sigue diciendo el versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y yo quiero mencionarte o preguntarte, ¿qué tiempos son de los que Pablo le habla a Timoteo? ¿No será para nuestro tiempo? ¿No estará sucediendo todo esto en nuestro tiempo? En este tiempo está pasando tantas cosas, las cuales a nosotros la palabra del Señor, por medio del apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, nos menciona que debemos saber esto. Y fíjate bien lo que dice esta palabra. Dice, después de mencionar toda esta clase de personas o caracteres de personas que en nuestra actualidad está sucediendo o estamos mirando tantas cosas que antes no se miraban, dice al final de este versículo 5,
evita. Qué terrible, qué difícil es poder comprender que Dios habla, que Dios nos habla. Y en ocasiones abrimos la Biblia, la palabra de Dios, y no la comprendemos. No podemos comprender el propósito que Dios tiene al hablar a nuestras vidas. Porque para este tiempo es esta palabra. Porque para este tiempo y para nosotros es esta palabra. Versículo 6 dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Paz de Cristo, hermanos. A través de esta palabra nos habla de tiempos en los que quizás estamos viviendo, que podemos identificar esta palabra a la cual se refiere el apóstol Pablo a Timoteo, diciéndole lo que sucedería en los postreros días. Y viene mencionando a dos personajes, a Janes y a Jambres, que resistieron a Moisés, que no entendieron los propósitos de Dios, que se resistieron, dice aquí. Estos resistieron a la verdad, no quisieron obedecer el mandato de Dios, no quisieron someterse a la voluntad de Dios. Y lo menciona el apóstol Pablo para dárselo a conocer a Timoteo. Qué terrible es que en nuestros días, en nuestros tiempos, existen personas que no quieren nada con Dios, que viven alejados de Dios, que tienen, dice esta palabra, que tienen aspecto de integridad, aspecto de sabiduría, aspecto de buena gente, pero son engañosos. Pero lo tal es mentiroso, es mentira. Y dice esta palabra, refiriéndose a estos hombres: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Esto es como menciona o empieza a hablarle el apóstol Pablo a Timoteo. Le empieza a dar a conocer de lo que él tiene que evitar, de lo que él se tiene que preparar para poder llegar a conocer o a comprender que hay necesidad de una preparación. ¿Por qué? Porque los postreros días son peligrosos. Porque estos días, este tiempo es peligroso. Yo quiero invitarte para que consideremos lo que le dice el apóstol Pablo más adelante en esta escritura a Timoteo. Porque tenemos que de alguna manera leer el contexto para comprender por qué el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le menciona, y toda la escritura es inspirada por Dios. Paz de Cristo, hermanos. Si nos quedamos solamente con lo que hemos leído, yo quiero decirte que quizás no entenderemos el porqué de lo que Pablo le escribe a Timoteo. Pero vamos a continuar con la lectura y dice esta escritura, dice: pero tú has seguido mi doctrina, paz de Cristo.
quiere saber nada de Dios, que resiste la verdad, que se niega a obedecer a la palabra. Tú has seguido mi doctrina, tú has seguido la doctrina que yo te he enseñado. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza. Tú sí has hecho algo diferente a la gente que no quiere nada con Dios. Dice, tú has seguido mi doctrina, conducta. Has seguido mi conducta. Has seguido mi propósito. Has seguido mi fe. Has seguido mi longanimidad. Has seguido mi amor. Has seguido mi paciencia. Has seguido mis persecuciones. Has seguido mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Está dando testimonio el apóstol Pablo de quién era Timoteo. Un hombre que había tomado la enseñanza de su padre espiritual. Había tomado la enseñanza y la había aplicado a su vida. Había seguido su conducta. Había seguido su propósito. Entendía cuál era el propósito con el cual él le había enseñado todas estas cosas. Le había enseñado y le había seguido en su fe. Qué importante, hermano, es que haya gente que quiere aprender. Haya personas que quieran aprender o que quieran conocer más de Dios, más de su palabra, que quieran buscar más de Dios, que quieran empaparse de Dios y de su palabra. Qué importante es que haya gente que quiera y pueda aplicar la palabra para sus vidas, en sus propias vidas. Por eso mencionaba lo que ahorita decía, que esto nos habla de carácter, esto nos habla de disciplina, esto nos habla de consejo y esto nos habla de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le dice el apóstol, tú sí has seguido, tú sí has buscado, tú sí estás haciendo lo correcto. Le dice a Timoteo, amas. Fíjate bien lo que dicen también: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es algo que de alguna manera le está dando a conocer. Y hay mucha gente que le gusta servir a Dios, le gusta buscar de Dios, le gusta hacer muchas cosas para Dios, pero cuando se dan cuenta que puede venir persecución, que puede venir el momento difícil, ahí es donde empieza el problema y se niegan, se resisten. Eso significa que hay hombres y mujeres que de alguna manera, de acuerdo a su conveniencia, sirven a Dios. Mientras todo está bien, aquí estamos, Señor. Mientras todo está bien, te servimos, Señor. Mientras todo está bien, yo te sigo, Señor. Pero cuando viene el momento de prueba, de lucha, de dificultad, nos olvidamos de Dios. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú no eres como los demás, no eres como esa gente. Tú, si sigues mi conducta, si sigues mi doctrina, si sigues mi fe, si sigues mi amor, si sigues mi propósito, gloria a Dios por los que de alguna manera están dispuestos a seguir a Dios. El apóstol Pablo fue quien dijo estas palabras: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo.
Él no habla de sí mismo solamente, sino habla de ese carácter que ha adquirido y que de alguna manera lo ha puesto en práctica para que otros lo sigan. Y dice: sean imitadores, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Qué hermoso es poder tener a alguien que sea ejemplar, que sea el ejemplo para nuestras vidas. Y dice esta palabra que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, pues tendrán que pasar por dificultad. ¿Qué clase de dificultades el apóstol Pablo está mencionando? Así como los que me sobrevinieron allá en Antioquía, todo lo que tuve que pasar, esa persecución, esas situaciones difíciles en las cuales me mantuve firme, sirviendo y agradando a Dios. Qué hermoso es que haya alguien que de alguna forma se mantenga firme, sirviendo a Dios con el ejemplo y no con palabras. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermano, yo quiero decirte, esto es algo que desde hace mucho tiempo está escrito. Y existe gente que engañan, que buscan la manera de engañar. Y dice que irán de mal en peor, irán avanzando, irá avanzando su mentira, sus doctrinas falsas, su forma de pensamiento o su forma de pensar, sus pensamientos, los cuales de alguna manera proceden de sus concupiscencias, de su pecado, de su forma de pensar y no de la voluntad de Dios. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo: esto debes de saber y a estos debes evitar. A estos debes evitar. Y sigue diciendo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Paz de Cristo, hermanos. Yo quiero mencionarte que lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es que todo lo que él ha aprendido tiene que ponerlo en práctica. Paz de Cristo, hermano. Dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, existe gente que tiene mucho conocimiento, muy amplio conocimiento de la palabra de Dios. Hay gente que conoce muchísimo, quizás más que cualquiera de nosotros. Pero es importante no solamente conocer la palabra, no solamente es importante conocerla, sino aplicarla y ponerla por obra. Y esto es algo de lo que a mí me llama la atención, como el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: prepárate para los tiempos futuros, para los postreros tiempos, porque van a venir esta clase de gente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú que has recibido una doctrina sana, una doctrina no adulterada, una fe inquebrantable, un amor perfecto, el cual es el amor de Dios? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando se presenten tales cosas? Esto es lo que de alguna manera yo puedo interpretar al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: tienes que prepararte. Tienes que prepararte porque vienen tiempos malos, tiempos peligrosos, donde se levantarán hombres que engañarán. Pero tú tienes la doctrina sana. Tú has considerado y has seguido mi doctrina. Has mirado mi conducta, has mirado mi fe. Esto es con el propósito que contraataques todo el engaño de Satanás. Toda obra mentirosa, toda palabra de engaño sea contraatacada
aprendido? ¿Qué has aprendido, hermano? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos adquirido con el tiempo de los años? Con el tiempo que de alguna manera hemos estado en el camino del Señor y se nos ha instruido. Por ahí alguien mencionaba y decía algo que me llamaba la atención. Tristemente sucede esto, pero hay gente que tiene mucho tiempo en el camino de Dios y no conoce un solo texto de la palabra. De memoria no sabe un texto. ¿Por qué? La razón es que le falta conocimiento, le falta entendimiento, le falta comprender a esa persona que el Señor lo llamó con un propósito, que el propósito era prepararlo para que cuando vinieran estos tiempos peligrosos de engaño, no se deje engañar. Cuando venga ese tiempo en el cual se levante gente que engañe, que tenga otra doctrina diferente y traiga como propósito engañar, tú y yo, hermano, nos levantemos con poder y hablemos la palabra, la cual es la palabra de Dios. Hablemos la doctrina, la palabra del Señor que transforma vidas. Esta palabra, la cual es viva y eficaz. Mencionaba mi esposa ahorita este texto, y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra es una palabra viva, es una palabra la cual aquel que la toma cobra vida en él o en ella. Gloria a Dios por ello, porque la palabra, la cual es la Biblia, las Sagradas Escrituras, no es mi palabra ni tu palabra, es la palabra de Dios. Gloria a Dios por ello. Y el apóstol Pablo le dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste o te preparaste. Tú estás preparado, Timoteo. Iglesia, debemos prepararnos, debemos de estar preparados. Si tú dices yo estoy preparado, gloria a Dios. Pero si tú eres alguien que te falta entrenamiento, te falta conocimiento, te falta que de alguna manera conozcas más, yo quiero invitarte para que te prepares. Busca conocer más. Busquemos llenarnos de Dios. Busquemos de Dios y de su palabra. Y dice, tú has aprendido y te has persuadido o has sido enseñado sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. Qué importante es que haya gente cerca de nosotros, gente instructora, gente que enseñe, gente que busque la manera de bendecir a otros a través de lo que han recibido. Así dice la palabra del Señor. Da de gracia lo que de gracia ha recibido. Puede decir alguien: yo no necesito conocer más, con lo que yo conozco basta. Enseña a otros, prepara a otros. Busca la manera de enseñar a otros para que otros aprendan y te tengan como maestro, así como Timoteo tenía a Pablo. Que pueda esa persona a la que tú instruyas dar testimonio de que ha aprendido de alguien que conoce bien la palabra del Señor. Y le dice el apóstol Pablo: tú sabes de quién has aprendido, y echa mano. Esto es algo muy especial de lo que Timoteo había tenido como enseñanza, y dice: y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Hay quienes de alguna manera nacieron en el Evangelio, nacieron en el camino de Dios. Gloria a Dios por nuestros hijos. Ellos tienen que ser instruidos. Ellos tienen que ser preparados. Ellos tienen que ser enseñados. Ellos tienen que conocer esta palabra. Ellos tienen que conocer este
por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo había sido instruido por su madre Eunice y su abuela Loida. Así dice la palabra de Dios. Qué importante que haya padres, que haya madres, que haya personas que conocen el Evangelio e instruyen a sus hijos. El Señor dice en su palabra: instruye al niño en su camino, y cuando éste sea viejo, no se apartará de él. Este es el propósito de Dios, que nosotros enseñemos, que instruyamos a nuestros hijos. Pero luego, hermano, viene esta palabra, la cual tomamos como referencia bíblica, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál escritura? ¿Cualquier libro? No, hermano. Habla de la palabra, habla de la Biblia, la palabra de Dios. Y dice que es inspirada por Dios. Es útil para enseñar. Pero yo quiero decirte, hermano, si tú tratas de enseñar a otros, qué bueno, yo aseguro que debiste haber sido instruido por alguien. No trates de enseñar a alguien si tú no has sido instruido, porque pueda ser que de alguna manera seas como uno de esos hombres que dice la palabra, que irán engañando a otros y siendo engañados. ¿Por qué? Porque para enseñar tenemos que haber sido instruidos. Tenemos que conocer lo que vamos a instruir o enseñar a alguien. Un maestro tiene que tener preparación. Un maestro tiene que prepararse y dedicar largo tiempo, largas horas, largos años para poder instruir en el área que él enseña. Es por eso tan importante que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: esta palabra, la palabra que es inspirada por Dios, es útil para enseñar. Timoteo ya estaba instruido, ya había sido enseñado, ya conocía la palabra. Si tú conoces la palabra, adelante, empieza a enseñar a otros, empieza a prepararlos, porque los días son malos. Útil para enseñar, para redarguir. Hermano, cuando tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, no hablas de ti, hablas de Dios y de su palabra. No hablamos de nosotros. No buscamos la manera de que alguien sea redarguido por nuestra palabra, sino por la palabra de Dios. Porque para eso es esta palabra, la palabra que hemos recibido. Pero si no la tenemos, ¿cómo alguien puede ser redarguido? ¿Cómo puede alguien recibir una palabra y sentirse mal por lo que está haciendo, por lo que de alguna manera no es correcto, si no es palabra de Dios? Recuerda, hay que usar la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. No hables, Timoteo, de ti, habla de Dios, habla de su palabra, para que esta palabra enseñe, para que esta palabra redarguya, para que esta palabra incomode a la gente, incomode a la persona. Y esta palabra, le dice el apóstol Pablo, es útil para corregir. Oh, hermano, muchas veces se cometen tantos errores porque hay personas que tratan de corregir a otros, pero lamentablemente quienes necesitan corrección son ellos. Quienes necesitan una disciplina son ellos. Es la palabra de Dios la que corrige, no es tu palabra ni mi palabra. Oh, pero cuando hablamos esta palabra, empieza el hombre a incomodarse, empieza el hombre a saber, a darse cuenta que está en
hace un cambio especial en la vida de la persona que la recibe. Qué importante es entender que no es tu palabra, es la palabra de Dios, que no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y el día que usemos nuestra palabra, vamos a echar a perder todo. Si queremos corregir a otros, ya debimos haber sido corregidos nosotros. Dice la palabra del Señor que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida de la fe que Dios nos ha dado. Hermano, tenemos que entender cuál es nuestro lugar. Y nuestro lugar es hablar la palabra. Y al apóstol Pablo le interesaba que Timoteo no fuera a cometer el error de porque tiene conocimiento, ya es alguien grande, ya es alguien que todo lo sabe y que todo lo puede hacer. No era lo correcto. Por eso a Pablo le interesaba instruir a Timoteo de esta manera. Y le dice, para instruir en justicia. Hermano, si de alguna manera hay alguien que necesite ser instruido en justicia, hay que hablarle la palabra, hay que enseñarle la palabra. No vaya a ser que seamos más injustos nosotros que a esa persona a la que nosotros le estamos dando clases de justicia. Hay que instruir, pero por medio de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que de alguna manera hace un efecto especial. Por eso esta escritura que mencionaba ahorita mi esposa, que la escritura, la palabra de Dios, es como una espada de dos filos y penetra a partir del alma y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios, es la palabra de Dios, hermano. No es tu palabra ni es la mía. Por eso tenemos que prepararnos. Por eso debe haber dentro de la iglesia gente preparada. Preparémonos, hermanos, para instruir a otros, porque los tiempos son peligrosos. Preparémonos, hermanos, para no ser engañados, porque habrá gente que se levantará engañando a otros, y quizás nosotros un día nos presentaremos delante de esa gente. ¿Y qué les vamos a decir? ¿Es verdad? ¿Es correcto lo que tú dices? ¿Estás hablando una verdad? No, hermano, si no es la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que si un ángel se presenta delante de nosotros con otro evangelio, no lo recibamos, sea anatema. Es tan importante prepararnos, la preparación. Por eso el tema de hoy, preparándonos para toda buena obra. Y sigue diciendo Pablo a Timoteo, ya para terminar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hermano, nuestro propósito de enseñar no es con el propósito de sobresalir de los demás. No es con el propósito de humillar a otros, porque tengo más conocimiento que tú. El propósito, y basado en lo que dice este versículo 16, de redarguir, de incomodar a otros, no es el propósito de Dios que nosotros usemos la palabra de Dios para hacer sentir mal a otra gente. No, nuestro propósito o el propósito de Dios no es que nosotros corrijamos, humillemos, ofendamos, usemos palabras que dañen a otra gente. No, el propósito de instruir en justicia no es que nosotros
nosotros nos creamos tan justos. No, el propósito de la palabra de Dios, el propósito de Dios por medio de ella y de su palabra, significa que hay un plan de parte de Dios, y este es el plan: que el hombre de Dios sea perfecto y que esté enteramente preparado para toda buena obra, para que cuando llegue todo lo que Pablo mencionó, cuando se presente esa gente que de alguna manera tenga otro evangelio, otra enseñanza, otra doctrina, que viva diferente y que quiera enseñarnos, que quiera doctrinarnos, que quiera hacer algo que de alguna forma nos trate de convencer, tú y yo estemos preparados para que lo que nosotros hagamos sea de bendición para esa gente. Dice la palabra del Señor que no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Que esta palabra, la palabra de Dios, sea la que haga un efecto especial en la vida de cada uno de ellos. Por eso te pregunto, ¿será importante prepararnos? Hermano, en la iglesia hay diversas clases de enseñanzas. Buscamos la manera de preparar a los recién convertidos, a los que de alguna manera ya van un poco más elevados en el conocimiento, en un nivel más alto de conocimiento en la palabra de Dios, y a los que de alguna forma ya están en otro nivel mucho más elevado. También hay preparación, porque yo quiero decirte, nunca se acaba de conocer, nunca se acaba de aprender. Siempre la vida trae una enseñanza para nosotros. Yo te invito para que no te conformes. Si tú has crecido, gloria a Dios, tú puedes crecer más. Si tú piensas que conoces todo, gloria a Dios, en la iglesia necesitamos maestros, necesitamos instructores, necesitamos gente que conozca la palabra de Dios, que conozca el mensaje de Jesucristo. Pero no solamente esto, sino que también ponga por obra, aplique lo que la palabra de Dios dice y la aplique bien en su vida. Esto es lo que el Señor pide de nosotros. Yo te invito, hermano, amigo, para que nos preparemos, porque todo lo que vemos, todo lo que está sucediendo y lo que quizás ha de venir, lo único que podemos comprender es lo que dice esta escritura: que vienen tiempos peligrosos, tiempos los cuales son peligrosos. Y es importante que la iglesia esté preparada. Es importante que tú y yo, hermano, que decimos ser hijos de Dios, conozcamos este evangelio y busquemos la manera de alcanzar a aquellos que no conocen la palabra. Recuerda, el Señor dice a través de ella: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero para que la conozcan, necesita ver gente que conozca la palabra. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos: ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién dará a conocer este evangelio? ¿Cómo pues conocerán si no hay quien les predique? Es necesario, hermano, que tú y yo nos preparemos para toda buena obra. Te invito en el nombre poderoso de Jesús que le digamos: Señor, a través de esta oración que te voy a invitar que hagamos, Señor, aquí estoy. Yo quiero más de ti. Yo quiero conocer más de ti. Yo quiero prepararme mejor. Quiero prepararme para toda buena obra. Yo quiero que tú me uses, Dios. Yo quiero que tú uses mi vida, uses mis talentos, uses mis dones, uses mi conocimiento para que otros vengan a tus pies, para que otros sean preparados como yo he sido preparado o como yo me estoy preparando. Dile al Señor en este día: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser preparado.
Yo quiero prepararme, Señor Jesús. Prepara tu iglesia, Señor. Nosotros tenemos un propósito aquí en este mundo. Aquí en esta ciudad donde tú nos has puesto, Señor, tenemos un propósito, y el propósito es darte a conocer, Señor. Y la mejor manera de darte a conocer, Señor, es hablar de tu palabra, porque tú a través de ella, Señor Jesucristo, a través de tu palabra, Señor Jesucristo, nos das testimonio. Podemos conocerte a través de tu palabra. Es necesario, Señor, prepararnos, porque los tiempos son malos, porque vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos donde se levantarán hombres, o quizás ya se han levantado, hombres que engañan a otros con doctrinas extrañas, doctrinas de demonios, dice tu palabra. Señor, reprende toda obra del diablo que se levante en contra de tu iglesia. Ayúdanos y permítenos, Señor, que nosotros podamos, Señor Jesucristo, que nosotros podamos dar a conocer este evangelio, tu evangelio, este evangelio que da vida, esta palabra, Señor, que da vida. Aleluya, cuando alguien la recibe. Señor, usa nuestras vidas como iglesia. Ayúdanos, Señor, a preparar a otros para que así ellos vayan y hagan discípulos a las naciones, como dice tu palabra. En el nombre de Jesucristo declaramos bendición, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias por este evangelio. Gracias, Señor, por esta doctrina. Gracias, Señor, porque a través de ella nosotros podemos comprender, Señor, que nosotros somos los que ponemos los límites. Tú siempre quieres que crezcamos y nos preparemos para toda buena obra. En el nombre de Jesucristo yo declaro que aquel que tiene necesidad de crecer, aquel que tiene necesidad de buscar de ti, Señor, aquel que tiene necesidad, Señor, de enseñar a otros, sea usado, Señor, por tu grande poder, sea alcanzado por tu grande poder. Tú eres el único que puede usarnos para la gloria de tu nombre y para toda buena obra. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. A ti sea la honra y sea la gloria por siempre. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, en esta hora damos gracias a Dios y bendecimos a Dios por esta palabra. Espero, hermano, que haya sido de grande bendición para su vida, para la mía la es. Esto es algo muy especial que debemos de conocer. Hay que prepararnos, hay que luchar, porque, hermanos, no sabemos lo que venga, pero cuando, hermanos, está el conocimiento en nuestras vidas, hermano, esto a nosotros nos hace que de alguna manera tengamos, hermanos, la firmeza en lo que hemos creído, la palabra de Dios. ¿En quién hemos creído? En el Todopoderoso. Dice la palabra del Señor: mi pueblo perece porque le falta conocimiento, le falta entendimiento. Hermano, busquemos más de Dios. Te invito, y yo quiero en esta hora invitarte, hermano, para que de alguna forma tú y cada uno de nosotros, hermanos, podamos de alguna manera orar o de alguna forma, hermanos, invocar al Señor por las necesidades que de alguna manera nos han enviado. Por aquí ya tenemos las peticiones y, hermanos, dice así: la hermana Norma López Delgado pide oración por su mamá y por Pedro, que están enfermos. Oremos por esta necesidad en el nombre de Jesucristo. También, hermanos, dice agradecimiento de María Jiménez, nuestra hermana María Flores. Gracias le doy a Dios por Nancy Chávez, salió bien de la operación, gloria a Dios por ello. Sigamos orando por su salvación. Gracias por sus oraciones, hermanos. Nuestra hermana está agradeciendo y, hermanos, sigamos orando por estas necesidades que de alguna manera
ahora ya salió de la operación bien, hay que seguir orando y clamando a Dios por su recuperación. Hermanos, también la hermana Rayos Jaques dice, pide paz de Cristo, hermanos, les pido oración por Rubén, mi familia y yo, que el Todopoderoso nos ayude a estar unidos en la fe y el camino a la salvación. Hermanos, el día de hoy también hagamos oración por esta necesidad de nuestra hermana Rayos, por Rubén, que siempre de alguna manera ella está pidiendo, su hijo, Dios lo bendiga donde quiera que esté, por toda su familia. Hermanos, también recibimos una petición, hermanos, la cual es muy importante. La hermana Marta Guzmán pide por un primo, el cual de alguna manera, hermanos, tiene una necesidad grande. Yo quisiera en este día, hermanos, que pidamos al Señor por esta necesidad. El primo se llama Roberto Valdés. Hermanos, hagamos oración por esta necesidad grande que de alguna manera, hermanos, hay en esta familia. En el nombre de Jesucristo, hermanos, les invito para que levante su mano ahí donde usted se encuentra y le diga al Señor, Señor, aquí estoy. En este día, Señor, te pedimos, Señor Jesucristo, en este día que extiendas tu mano, Señor, tú que conoces todas las cosas. Señor, nosotros te presentamos todas estas necesidades que mis hermanos han presentado, han enviado, Señor Jesucristo. Te ruego en este día, Señor, que tú obres de una manera especial, Señor. Te pido en este día, Señor Jesucristo, que bendigas a Roberto Valdés. Señor, tú conoces la necesidad, Señor. Tú sabes cuál es esta necesidad, mas en tu nombre yo sé, Señor, que todo es posible, que en tu nombre hay poder, Señor. Yo declaro hecho, Señor, lo que tu hija, Señor, mi hermana Marta Guzmán, Señor, está pidiendo en el nombre de Jesucristo. Declaramos bendición. También este día rogamos por nuestra hermana Elia, por Pedro, Señor, esta petición que mi hermana Norma López, Señor, está presentando. Bendícelos. Tú conoces, Señor, de qué es lo que están enfermos, Señor. Ruego, Señor, que extiendas tu mano y los sanes. En el poderoso nombre de Jesucristo declaramos sanidad. También te pedimos, Señor, que bendigas, Señor Jesucristo, a Nancy Chávez, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú has obrado y ella ha salido bien de esa cirugía. Mas rogamos, Señor, que tú extiendas tu mano y obres poderosamente, Señor, en su recuperación, Señor. Declaramos tu sanidad, Señor. Declaramos tu poder, Señor, en la vida de esta persona. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo declaro tu bendición, Señor, en esta persona. Señor, bendice también a Rubén, hijo de nuestra hermana Rayos, Señor. Te pido que tú lo bendigas donde quiera que se encuentre. Te pido, Señor Jesucristo, que tú obres en su vida, Señor, sanándole y salvándole también, Señor Jesús. Te pido por toda su familia y también por la hermana Rayo, Señor. Tú conoces sus necesidades. Yo no sé, Señor, si de alguna manera alguna necesidad, quizás alguien está enfermo en su familia, quizás alguien tenga problemas, pero en tu nombre, Señor Jesucristo, declaramos tu poder, declaramos bendición, Señor, en este día, Señor Jesucristo. Te ruego por toda tu iglesia, Señor, desde el más grande, Señor, de los adultos hasta el niño más pequeño, Señor. Tu bendición, Señor, sea sobre tu iglesia. Bendice a todo aquel que en este día está mirando, Señor, este culto. Quizás alguien tiene necesidad. Señor Jesucristo, ruego que tú bendigas, Señor, sus familias, bendice sus hogares, obra en cualquier necesidad. Si alguien está enfermo, Señor, extiende tu mano. Tú eres el Dios sanador. Señor, si alguien tiene problemas, Señor, sabemos que tú eres nuestro abogado y en tu nombre hay poder, Señor. También, Señor, si alguien tiene necesidad, tú eres el que lo suple todo. Jehová Jireh, Señor, bendice
bendice a cada uno de aquellos que tienen necesidad. En el nombre de Jesucristo, damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Señor, en el nombre de Jesucristo, declaramos, Señor, hecho todo lo que hemos pedido, declarando, Señor, que tú nos bendecirás, que tú estarás ahí para bendecirnos. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que lo que hemos pedido es hecho, Señor, por fe. A ti sea la gloria y sea la honra por siempre. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. En esta hora, hermanos, damos muchas gracias a Dios. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos concede de seguir compartiendo con ustedes, hermanos, transmitiendo en vivo, hermanos, nuestros cultos los días viernes. Damos gracias a Dios porque los días domingos ya tenemos la oportunidad de estar en la casa de Dios, en el templo, hermanos, en la casa de oración. Damos gracias a Dios que aun cuando no tenemos toda la libertad en toda la extensión de la palabra, lo menciono por las diversas situaciones que hemos estado pasando por esta contingencia, hermanos. Yo quiero decir, estamos agradecidos con Dios porque tenemos la bendición de poder bendecir a Dios en el santuario, de poder darle la gloria al Señor y reunirnos. Hermanos, queremos invitarlo, queremos invitarte. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, queremos invitarte para que tú atiendas a nuestra iglesia. Los días domingos a las 10 de la mañana empezamos nuestro culto. De 10 a 11:30 tenemos nuestro primer culto. Ahí te esperamos. También el segundo culto es de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde. Si de alguna manera tú no tienes un lugar a donde congregarte, hermano, yo quiero invitarte, amigo, quiero invitarte. Ahí te esperamos. Mi deseo es que el Señor Jesucristo te bendiga y que tengas una tarde muy bendecida. Dios sea con cada uno de ustedes, de su familia y también de la iglesia. Dios los bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Amén.